Hermanos, tengan buenas noches. Sean todos bienvenidos a Casa de Oración Milpa Alta. Damos también la bienvenida a los que están conectando por medio de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar en esta noche con los anuncios, perdón. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez y si nos puede ayudar levantando la mano para dar la bienvenida. Gloria a Dios por su vida. Un fuerte aplauso. Los que estén ahí cerca, denle la bienvenida a la hermana, por favor. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a dar inicio en esta tarde con los anuncios. Y bueno, a todos los congregantes les informamos que el primer trimestre del Instituto Bíblico en línea a nivel intermedio ya dio inicio el 13 de enero de 2026 con las materias Fundamentos de Alabanza y Adoración, el Orden de Dios, Epístolas Pastorales, y los días son los martes, miércoles y los días viernes a las 9 de la noche. Las clases son totalmente gratuitas y para mayores informes se pueden sacar conmigo, con el hermano Héctor, para poderles dar más informe, o bien también pueden llamar al número que aparece ahí en la pantalla, hermanos. Y a todos los congregantes que no están cursando el Instituto Bíblico se les hace el llamado a cursar la Escuela de Discipulado Básico. Estas enseñanzas, hermanos, son por medios de audios en WhatsApp. Para mayores informes, acercarse con la hermana Pati Cuevas, o también puede llamar al número que aparece ahí en el anuncio. A toda la iglesia se les informa que el servicio de oración se realiza los días jueves a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana. Si alguien tiene el llamado de parte de Dios a estar en este grupo de oración, favor acercarse con la hermana Alma o conmigo, el hermano Héctor. Y por otra parte, si alguien tiene necesidad de oración e intercesión, puede acercarse con mi hermana Alma también, o también se puede acercar conmigo al finalizar el servicio, o bien comunicarse también al número que aparece ahí en el anuncio. Hermanos, también les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche. Y a todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se llevan a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana. Y a la iglesia, a toda la iglesia se les informa que los domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Si alguien gusta algún sobre, necesita un sobre, de favor de levantar su mano y mis hermanos se lo harán llegar hasta su lugar. Mientras tanto, vamos abriendo nuestra Biblia ahí en 2 de Corintios, por favor, 9:7. Dice 2 de Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a poner en manos de Dios nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ser parte de esta bendición, de poder ofrendar, de poder diezmar, Señor, sabiendo que de lo que tú nos das te regresamos un poquito, Padre. Gracias porque tú nos sustentas todos los días con todo lo que necesitamos. Y, Señor, no tenemos necesidad alguna de lo que tú nos das día con día, Padre. Te damos gracias. Te rogamos, te agrades, Señor, de las ofrendas, de los diezmos, Señor, y no es de la cantidad, Señor, de la disposición del corazón de cada hermano, Señor, que están obedeciendo a tu mandato. En nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Puede pasar, hermanos. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el ofrendero. Perdón, me brinqué un anuncio, hermanos. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen ahí en la pantalla, hermanos. Y si no, se puede acercar con mi hermana, asistente de pastores, también se lo puede proporcionar. Y a toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual puede depositar también en el ofrendero. Hermanos, les informamos que si alguien tiene alguna necesidad de consejería o administración, favor acercarse con la hermana Alma al finalizar el servicio, o bien comunicarse al número que aparece ahí en el anuncio. Hermanos, al Ministerio de Misericordia agradece a todos los que han aportado alguna donación y seguimos haciendo el llamado para apoyar a la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales.
Para mayores informes, por favor, acercarse con la hermana Blanca o bien también puede llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Recuerden también que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpa Alta en YouTube, Facebook. No se les olvide dejar un like o un comentario. Y a toda la iglesia, bueno, se nos recuerda que aún todavía siguen un poquito de frío, ¿verdad? Ya gracias a Dios hoy un poquito menos. Pero hay que seguir cuidando nuestra salud, hermanos. Si alguien tiene alguna enfermedad, ya sea un joven, adulto o un niño que tenga alguna enfermedad respiratoria, pues hay que quedarnos en casita y si ya estamos saliendo, pues venir con un cubrebocas para no contagiar a los demás hermanos. Hermanos, este próximo domingo vamos a tener aquí en la congregación un desayuno de matrimonios, el cual todos estamos invitados como iglesia. Si pueden traer a alguien más que pues no pertenezca a la iglesia y si no conoce la palabra de Dios, no hay problema. La situación es de que invitemos a alguien más. Si alguien no se ha anotado, también se puede sacar con mi hermana Alma, porque también es para que puedan traer algo de desayuno también, para que compartamos entre todos. Y también si hay alguna persona que pues a lo mejor su esposo o su esposa no puede porque se va a trabajar o cualquier situación, también se pueden acercar para que escuchen la enseñanza, hermanos. Están todos invitados para este domingo. A las 9:30 de la mañana inicia las enseñanzas. Entonces los esperamos este domingo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo de enseñanza para que podamos comprender el mensaje y ponerlo por obra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por esta bendición, Padre, que nos permite, Señor, estar aquí presentes, por escuchar tu palabra, Señor, que en esta tarde nos has puesto, Señor, y te rogamos, Padre, que sea esta palabra para que edifique, Señor, tu iglesia, para que nos edifique, Señor, a cada uno según la situación que estemos viviendo, Padre, y Señor, te damos gracias porque tú nos fortalecerás en todas las necesidades. Oramos también, Señor, por el desayuno de matrimonios que habrá este domingo, Padre, que seas tú extendiendo tu mano para que a través de tu palabra, Señor, los matrimonios puedan ser restaurados, bendito Dios. En nombre de Jesús, gracias, que así sea. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, el tema de esta noche ya ya apareció ahí en la pantalla, fortalecidos en el Señor, y vamos a dar inicio con esta enseñanza, hermanos, yendo ahí a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, por favor. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, todos hemos tenido en un momento donde sentimos que ya no podemos más. Y ha venido a nosotros muchas veces el cansancio emocional, las luchas espirituales, los problemas familiares, a veces el desánimo, a veces tentaciones persistentes, oposición o ataques invisibles pero reales. Creo que todos hemos pasado por algo similar. Y Pablo, cuando escribe en esta carta a los Efesios, lo hace él estando desde la prisión. No estaba precisamente cómodamente en una playa o algo así disfrutando, lo hace estando en prisión. Y aún así, él no les dice, huyan o ríndanse o confíen en ustedes, sino les dice, fortaleceos en el Señor. Y Pablo habla de la fuente de la fuerza que es el Señor Jesucristo, y lo hace porque sabe que ninguna armadura, hermanos, sirve si el soldado está débil. ¿Cuántos débiles somos en esta noche? Bueno, todos estamos fortalecidos en el Señor y eso ya es bastante bien. Quiero comentarles, hermanos, que la carta a los Efesios es profundamente espiritual, porque Pablo lo enseñó y muestra nuestra posición en Cristo en los capítulos 1 al 3,
nuestra práctica cristiana en los capítulos 4 al 6. Pero al escribir Efesios 6:10 es como el puente entre la vida cristiana y la realidad del conflicto espiritual. Y nos expone 3 puntos en este versículo en el cual vamos a desarrollar en esta noche, y nos habla precisamente de lo que son un llamado final como primer principio, o una verdad, y la segunda es una orden clara, y la tercera es una fuente sobrenatural. Y la primera verdad, hermanos, es un llamado final, como lo decía yo ahorita, por si alguien está anotando. Y vamos ahí nuevamente a Efesios 6:10, por favor. Y dice Pablo ahí, por lo demás, hermanos míos. Por lo demás, hermanos, tienen esta connotación, y esta expresión significa finalmente, o en conclusión, o después de todo lo dicho. Entonces Pablo está diciendo con esta frase, él está resumiendo toda la carta y dice, si ya saben, o si ya sabes quién eres que en Cristo, ahora aprende cómo mantenerte firme, peleando la buena batalla de la fe. Y aquí en esa parte hay un principio para ustedes y para mí en esta noche. Dice, en la vida cristiana hay que aprender a pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos estamos aprendiendo a pelear la buena batalla de la fe? Gloria a Dios. Y lo puedo ilustrar en este principio recordando cómo Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse firme, no solo doctrinalmente, sino también espiritual y moralmente, peleando la buena batalla, ahí en 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Cuántos aquí hemos sido llamados a la vida eterna? Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vean, vamos a desglosar este versículo, por favor, hermanos. Y ahí en la primera parte donde dice a Timoteo, pelea, es del griego agonizou, y es un verbo que está en imperativo, es decir, que no es una opción. Eso de pelea no es una opción, es algo, es un mandato que se le está dando, es una orden que se le está dando a Timoteo, ¿sí? Y está en presente, lo cual quiere decir, hazlo constantemente. Y le dice, bueno, la buena batalla es dice, de este verbo viene la palabra agonía. Esto implica una lucha constante, disciplina, esfuerzo sostenido. No es una batalla ocasional, sino una vida que lucha espiritual diaria. ¿Cuántos hemos tenido precisamente esas luchas, hermano? Yo decía la vez pasada que a veces hay persecución, y cuando pregunté, ¿alguien ha tenido persecución? Dijeron, pues no. Yo creo que esperaban que nos estuvieran correteando con piedras o con palos, pero hermanos, muchas veces no necesitamos ese tipo de persecución. Con el hecho de que en tu casa te digan, ¿y para eso vas a la iglesia? No cambias, sigues igual. Y entonces, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo una lucha ahí. ¿Por qué? Porque entra muchas veces el desánimo y dices, yo creo que sí será cierto. Pero entonces aquí está diciendo Pablo precisamente que eso es una lucha constante. O sea, es de todos los días. A ver, yo les pregunto, ¿comemos todos los días? Pues así también es en la parte espiritual, hermanos. También nosotros vamos a tener luchas todos los días. Y algo en lo cual nos debemos dar cuenta, yo les decía, cuando a veces estamos solos y cuando empiezan los dardos aquí, ¿qué llega a nuestra mentecita? ¿Qué genera nuestra mente? Cuando estás solo, cuando estás sola, en la cocina haciendo la comida, en el trabajo, no lo sé, en el transporte. Empiezan ahí los dardos del enemigo y es cuando empieza esa batalla, empieza esa lucha. Y no es solamente, pues ahora sí que cada 8 días, cada 15 días, es algo prácticamente diario.
Digo, yo creo que como cristianos lo hemos vivido así, ¿cierto? Es algo que diariamente tenemos esas luchas y esas dudas. ¿Y será que sí es cierto, no cambio? ¿Y a qué voy? Leo y no se me queda nada, no memorizo nada. Entonces empiezan las dudas, empiezan las luchas. Me esfuerzo y nadie me lo reconoce. Yo creo que Dios no me oye porque estoy orando y y todavía no me ha dado lo que le estoy pidiendo. En fin. Entonces todo ese tipo de situaciones, hermano, hace que nosotros tengamos esas batallas, hace que tengamos esas luchas, y es lo que está diciendo Pablo aquí. Y le dice, la buena batalla, le dice, pelea la buena batalla, le dice Pablo a Timoteo. Y la buena batalla, del griego agón, se refiere a una competencia atlética, ¿sí? O un combate honorable, correcto, compitiendo conforme a las reglas, así como Pablo dice, ¿no? Que corramos conforme a las reglas. Y dice, la buena batalla de la fe. No solo fe subjetiva, es decir, no solo creer, sino también fe objetiva. Y dice, y echa mano de la vida eterna. Es decir, agarra con fuerzas, aferrarse a vivir bajo el señorío ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que entender lo que nos está diciendo Dios. O sea, nosotros solamente tenemos una sola opción si queremos luchar esa batalla de la fe. Tenemos que echar mano de la vida eterna que es en Cristo Jesús. No tenemos nosotros opciones, no podemos estar buscando en Dios y buscando en el mundo de dónde tomarnos. Y le dice, a la cual fuiste llamado, a la que Dios te llamó. ¿A qué te llamó Dios? A la salvación. El llamado procede a la lucha. Tú hoy que estás aquí en el camino de Dios, hermanos, vamos a tener esa lucha diaria. Vamos a tener una batalla constante. Y una batalla, hermanos, no define el llamado. El llamado sostiene la batalla. Y le dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, es decir, habiendo hecho la confesión pública de fe delante de muchos testigos. Cuando vienes acá, tú estás haciendo una confesión. Y cuando en tu casa dices que eres cristiano, eres cristiana, también estás haciendo una confesión delante de muchos testigos. Entonces muchos ven cómo estamos viviendo realmente, si estamos viviendo como cristianos o estamos viviendo como la gente del mundo. Una de las cosas que nos podemos darnos cuenta es cuando vamos a bautizarnos. ¿Para qué es el bautizo? Cuando yo llegué me habían dicho que era para salvación. Hoy sé que no es para salvación. Eso también es dar un testimonio de fe, en el cual estás creyendo y solamente das testimonio que estás creyendo en lo que Dios está haciendo. Estás siguiendo lo que Dios nos dejó como enseñanza para seguir, pero no el bautizo no nos salva, hermanos. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que se aferre y luche conforme a la verdad de Dios, o sea, conforme a la palabra, para poder defender la sana doctrina. Y tiene que ser con una fe verdadera. Y tiene que ser perseverante, aún en medio de la oposición o en medio de cualquier prueba, y así poder vencer y honrar a Dios, dando testimonio con su vida de que ha sido llamado por el Señor. Hermanos, yo les he comentado que nosotros, tú y hermano, cuando aceptamos a Cristo y cuando hemos dicho delante de los demás, ante creyentes y no creyentes, que somos cristianos o que hemos creído en Cristo, y nos damos cuenta de que Cristo nos ha perdonado y que ahora estamos caminando sus caminos a pesar de todo, nosotros tenemos que empezar a manifestar la vida de Cristo en nuestras vidas. Es decir, a veces nosotros evangelizamos, predicamos la palabra, sí, pero ¿cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestra actitud ante los demás o ante situaciones que estamos viviendo? Yo les comentaba la vez pasada, ahí el vecino, una persona que es un poquito atrabancado, joven todavía, así sin más ni más me aventó el carro encima y de momento yo dije, pues no tengo piedras a la mano porque yo creo que se las arrojo.
Y esa es la situación. Nosotros a veces tenemos que ver cómo reaccionamos, si realmente estamos manifestando la vida de Cristo o qué estoy manifestando. En mi servicio, con la familia, cómo soy con ellos, soy paciente o ya no soy paciente con el esposo, con la esposa, le sirvo o no le sirvo, lo cuido, lo protejo, dice la palabra, como Cristo amó a la iglesia, ¿soy así con mi esposa? Tengo que ver eso porque eso es lo que nosotros estamos manifestando, la vida de Cristo. Aplicación, hermanos, un soldado no deja de entrenar después de graduarse, al contrario, empieza su verdadera preparación. Así también el creyente, la salvación no nos saca del conflicto, nos introduce a una guerra espiritual real. Es algo real. Yo estaba hace un rato en la oración y es lo que de alguna manera yo estaba viendo. La parte espiritual, aunque muchas veces nosotros no lo veamos, pues dice la palabra que Dios es espíritu, pero dice que es mucho más real que lo que nosotros vemos. Y es algo de lo cual nos habla precisamente que debemos tener una fe, que es creer lo que nos está diciendo, porque a veces al no ver nos cuesta trabajo. Al no ver lo que Dios o quién es Dios, queremos ver, queremos sentir, y si no siento nada y si no veo nada, ya empezaron las luchas de las dudas. Segunda verdad, una orden clara. Efesios 6:10, la siguiente parte, dice, fortaleceos, dice. Fortaleceos tiene la connotación de ser hechos fuertes, recibir poder o ser capacitados con fuerza. Este verbo es imperativo, es decir, que no es una opción, sino una orden, y está en presente continuo para decirnos, hazlo constantemente. Está en voz pasiva, lo que implica que la acción no la produce el creyente o el hombre, sino Dios es quien fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, para que no se me duerman, es para que digan amén. No dice sé fuerte, sino dice déjate fortalecer, fortalécete en el Señor. ¿En quién tenemos que fortalecernos? En el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Hay un principio para ti y para mí, hermano. No es fuerza producida de uno mismo, sino una fuerza recibida de Dios al reconocer nuestra incapacidad natural frente a la batalla espiritual y depender de Dios. Necesitamos una dependencia de Dios. Es algo así como, para ilustrarles, así como un celular. Cuando se descarga, ¿qué necesitamos hacer con él? Cargarlo. ¿Y a dónde lo vamos a cargar? De la corriente eléctrica. Pues de la misma manera nosotros también, hermanos, así un creyente necesita permanecer conectado a Dios por medio de la oración. Primer punto, primero de la oración, como dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Solamente son 3 palabras. ¿Alguien se lo sabe qué dice? 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Esto, miren, a veces hay personas que tenemos o teníamos mal entendimiento de este versículo, orad sin cesar. Y a veces creemos que es necesario como que pues todo el día, toda la noche y todo el tiempo, ¿no? Y entonces como que confundimos las cosas, pero aquí no es necesario precisamente que estemos todo el tiempo, sino, por ejemplo, hay un grupo de oración en el cual de momento llegan necesidades de hermanos en la congregación o de otras necesidades. En esos momentos llega una necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. De momento estás en tu trabajo y te acuerdas de tu hijo, tu hija que se fue a la escuela, al trabajo, y sabes de la situación, cómo está en tu colonia, sabes, y entonces, ¿qué es lo que haces cuando te acuerdas por ellos? Orar. Eso es lo que nos está diciendo. Ora en todo tiempo. ¿Te acuerdas de un hermano? No sabemos por qué Dios te lo puso en mente. A lo mejor porque está pasando una aflicción o porque va a pasar en alguna prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Por el esposo, por la esposa. Fíjense, yo creo que los que ya somos casados o los que de alguna manera ya hemos vivido el matrimonio,
nos hemos dado cuenta que cuando recién, cuando recién nos casamos, pues como que ya se nos acaba lo que es la nube rosa, ¿no? De como cuando andas de noviecito y de momento te casas, porque ya vemos la realidad, cómo es la esposa, cómo es el esposo. Y empiezan esa lucha, digo, yo creo que ustedes también lo vivieron, los que ya son casados. Y entonces empieza esa lucha, ese pleito, como que a ver quién tiene más poder. Y aunque estemos en Cristo, siempre va a haber esa lucha. A mí me decían, es como dos engranes, están nuevos, entonces, ¿qué pasa? Para que embonen bien, poco a poco se van a ir tallando hasta que empiezan a embonar bien. Bueno, así es también cuando nosotros, bueno, cuando yo me casé, tengo poco de haberme casado, entonces vivo esa situación y entonces yo tenía que orar por mi esposa. Y cuando, de momento, yo me acordé, por ejemplo, de, del mandamiento, es el sexto mandamiento, si no mal estoy, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en esta parte no está diciendo si tus padres fueron buenos, si tus padres te dieron lo que tú querías, si tus padres te apapacharon o no te apapacharon, te dice, honra a tus padres, como hayan sido. Entonces, de la misma manera, cuando veo este pasaje y veo donde dice que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella, me hizo entender Dios que yo tenía que orar por mi esposa. ¿Saben por qué? Porque me hizo ver también que yo me casé con una persona imperfecta y de la misma manera ella se casó con una persona imperfecta. ¿Tiene alguien aquí un esposo o esposa que sea perfecta o perfecto? No. Entonces solamente es darme cuenta que mi esposa es imperfecta y que yo soy imperfecto. Oro yo por ella y ella ora por mí, por mis debilidades, porque ahora que ya estamos viviendo juntos, ya nos conocemos más y sé cuáles son sus necesidades, cuáles son sus debilidades y cuáles ya la conozco un poco más. Entonces de esta manera, ¿yo qué tengo que hacer? Pues orar por ella, orar por su necesidad. ¿Me cuesta trabajo? Sí. A veces sí como, ay Señor, pero no, hermanos, o sea, yo tengo que ir a Dios y pedirle precisamente eso. Entonces digo, eso es estar orando constantemente. Entonces, es uno de los puntos que nos está pidiendo aquí, que a través de la oración tenemos que estar conectados con Dios. Otro punto, la meditación de la palabra. En Job 1.8, por favor. Job 1.8, vamos para allá. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿cuándo? De día y de noche meditarás, pensarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, eso de nunca se apartará de tu boca se refiere a hablar, confesar y declarar las promesas de Dios constantemente. ¿Cuáles son las promesas de Dios, hermanos? Ahí en la Biblia encontramos muchas promesas. Tenemos que meditar, dice, meditarás en el día y la noche. La palabra hebrea para meditar implica murmurar. Pero escuchen, no es murmurar contra los demás. Recuerden que la murmuración es pecado, sino dice que es hablarse a uno mismo. Así como Héctor, ya cambia ese carácter. Entonces tienes que hablarte a ti mismo, saber por qué, hermanos, porque aparte de Dios, tú y yo nos conocemos como somos, ¿no? Entonces tenemos que ir murmurando, entonces tenemos que ir viendo esas promesas de Dios a través de su palabra y decir, Señor, en ti confío, yo sé que tú puedes cambiarme, yo sé que tú puedes transformarme, puedo dejar el viejo hombre y ser un nuevo hombre, porque tu palabra, Señor, es poderosa. Estar hablando, estar murmurando su palabra, es un pensamiento profundo que satura la mente y guía las acciones. Es decir, si hacía lo incorrecto, tengo que empezar a hacer lo correcto, porque está empezando a guiar las acciones. Esa es la palabra de Dios. Y el propósito de la meditación, hermanos, es guardar y hacer conforme a lo escrito. ¿Qué es guardar? Es amar y poner por obra la palabra de Dios, obedecerla. Colosenses 3:16, por favor.
La palabra de Cristo, ¿qué dice? More. ¿Qué es more? Es que viva en abundancia, que estés lleno de su palabra en vosotros, dice Pablo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Miren, la palabra de Cristo dice, mora en abundancia, significa que el evangelio no solo debe de conocerse, sino habitar y controlar el corazón y la mente de forma continua, ¿sí? No es una presencia superficial, sino un conocimiento profundo y aplicado. ¿A quién? A nuestra vida. Con toda sabiduría. La enseñanza y la corrección, hermanos, es mutua, debe de estar basada en la palabra de Dios y no en opiniones humanas. Y cantar himnos, cantos, y himnos espirituales es el resultado natural de una vida llena de la palabra. Y esta oración debe ser personal en nuestros corazones y enfocada en la gratitud hacia Dios. ¿Qué haces cuando estás en situaciones? Hace rato mencionábamos lo que dice Santiago, si alguno está triste, dice, ¿qué? Oremos, hagamos oración. Si alguno está enfermo, llamemos a los ancianos. Si alguno está contento, cante alabanzas. O sea, todo está basado en la palabra. No tengo trabajo, Señor, ora. Estoy enfermo, ora. Sí, lo que nos está diciendo es eso, hermanos, que la palabra tenemos que estar ahí. Cuando tú y yo, hermanos, hemos estado ya conociendo de Cristo, nuestra vida tiene que estar llena de la palabra. Tiene que estar llena de la palabra en todo tiempo y para toda situación. Yo le decía la vez pasada que oraba yo por mi esposa, le decía, Señor, que cada decisión que ella tome en su trabajo secular, en sus pláticas con sus compañeros de trabajo, en cada comentario que tenga que hacer, que ella te recuerde a ti, que recuerde tu palabra. ¿Para qué? Nosotros por lo regular, hermano, bueno, yo lo digo por mí, a veces soy imprudente, hermanos. Entonces yo necesito decirle, Señor, ayúdame, porque en mi imprudencia puedo lastimar o ofender a alguien. Entonces es necesario nosotros llenarnos de su palabra. Conectados por Dios también por medio de la alabanza y la adoración. Vayamos a Hechos 16:25, por favor. Vean cómo aquí Pablo y Silas, que habían sido perseguidos, azotados, lastimados, y a final de cuentas ellos, ¿qué es lo que hacían? Vean, dice en Hechos 16:25, pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo orando? Y Pablo y Silas, ¿estaban qué? Orando, no estaban llorando, estaban orando. Y estaban cantando himnos, ¿a quién? A Dios. Dice, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, cuando yo leí este mensaje este pasaje por primera vez, la verdad a mí como que me quebró el Señor, porque fueron azotados, fueron lastimados, los metieron hasta el fondo de la cárcel, les pusieron grillos en sus pies, en unos cepos para que no se fueran. O sea, no pasaron nada bien Pablo y Silas. ¿Y saben por qué de momento me quebró el Señor? Porque a veces uno se quiebra, uno se queja por cualquier cosa con Dios. ¿Y por qué yo, Señor? Otra vez yo. Ah, Señor, ya estás conmigo. Entonces, yo lo que vi aquí, digo, ¿cómo es posible que estos hombres, después de haber sido lastimados, azotados y todo, estaban orando y estaban dando gracias a Dios y estaban ahí cantando himnos, así como Pedro y Juan, cuando también fueron azotados y dijeron que iban felices porque se sintieron indignos de haber azotado por la palabra de Dios, de haber sido azotados? De la misma manera aquí Pablo y Silas también, ellos estaban dando gracias a Dios, cantando. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Todos, miren, les decía, ahí en la colonia hay una persona que andaba tomando la vez pasada y le estaba yo compartiendo apenas antier la palabra. Ya le he compartido varias veces, pero esta vez digo, párale, don, ya lo que vivió, ya.
Es una persona de 70 años, entonces esta persona ya es una persona adulta. Sin embargo, pues lamentablemente no ha querido escuchar la palabra todavía. Y yo le decía, mire, estar en Dios, estar con Dios no quiere decir que nuestros problemas se nos acaben. ¿Alguien cuando conoció a Cristo se le acabaron sus problemas? Al contrario, muchos hasta como que tuvimos más, ¿no? Pruebas y aflicciones y todo esto. Y le digo, pero es mejor tener todas esas pruebas, esos problemas, estando con Dios que en contra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, hermanos, porque créanme, hermanos, que es mejor. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un refugio, tenemos una esperanza en Cristo. El que no conoce a Dios, ¿en quién se agarra? ¿En el compadre? ¿En el amigo de parrandas? ¿En quién se agarra? ¿En quién se refugia? Sin embargo, nosotros podemos ir en cualquier momento por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Tú y yo podemos ir en cualquier momento que tengamos necesidad o que queramos darle gracias a Dios. En cualquier momento podemos ir delante de Él y decirle, Señor, gracias. O Señor, necesito de ti. En cualquier momento que tú tengas en tu corazón esa necesidad, lo que estés viviendo, puedes acercarte a Dios, porque precisamente Dios, Jesús, hizo que ese velo se corriera para que pudiéramos estar tú y yo delante del Padre sin necesidad de que hubiera otro intercesor más que Jesús. Dale un aplauso a Dios por su palabra bendita. Miren, este pasaje narra cómo Pablo y Silas, a pesar de estar encarcelados y heridos en Filipos, oraban y cantaban a Dios a medianoche, y su alabanza, hermanos, en medio de la prueba, provocó una intervención divina. Un gran terremoto sacudió a la cárcel, abriendo las puertas y soltando las cadenas de todos los presos. A pesar de la injusticia y el dolor de Pablo y Silas, no se quejaron ellos, sino que adoraron. Esto demuestra, hermanos, que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Este evento transformó la prisión en una iglesia y demostró que la gracia de Dios triunfa incluso en medio de la oscuridad más profunda. ¿Cuál es tu dolor en este día, hermano o hermana? ¿Qué es lo que en este tiempo estás viviendo y te sientes solo o sola? Dios está ahí, hermanos. Acércate a Él, búscale en oración. Aplicación, hermanos. No seamos como algunos creyentes que quieren vivir con la batería espiritual o cargada del servicio pasado, del día domingo. No, hermanos. Nosotros tenemos que ser fortalecidos todos los días delante del Señor, conectados a Él. Todos los días. Nada te lo impide. Bueno, sí hay cosas que nos impiden, que es nuestra carne y el mundo, pero nuestra carne lo podemos vencer pidiéndole fuerzas a Dios. Y el mundo, dice Jesús, que el mundo Él lo ha vencido. O sea que no tenemos excusas si queremos buscarle. Tercera verdad, la fuente correcta para fortalecernos. Efesios 6:10, la siguiente parte, dice, en el Señor, fortaleceos en el Señor, dice Pablo. La fuerza no está en la experiencia humana, hermanos, o en el carácter, ni en el ministerio, y mucho menos en la emoción. Esta está en la persona viva de Jesús. Muchas veces nosotros decimos, es que ese es un carácter fuerte, y creemos que por ese carácter, pero ¿quién es una persona de un carácter fuerte? Porque a veces tenemos mal entendido también eso. Bueno, yo lo tenía, digo, espero que aquí no todos estemos igual, pero yo tenía entendido a alguien de carácter fuerte, y dije, no, ese es de carácter fuerte, ¿por qué? Porque a Tantito no le gusta y grita y levanta la voz y hace esto y el otro y manotea, ¿no? Pero no, al contrario, es alguien de carácter débil. El de carácter fuerte tiene control. Y es lo que nos está diciendo aquí. Aún así, tampoco no están en el ministerio y mucho menos en la emoción. La emoción que tú y yo sentimos a veces, híjole, somos un poco complicados nosotros los cristianos. Porque si estoy contento, pues como que quiero, Señor, yo te voy a servir, y yo ahora sí, cuando me digan, voy a aceptar la invitación para servirte. Y de momento como que algo ya no me salió bien y otra vez para abajo. Nuestras emociones estamos así, decía por ahí antes, como el dólar, sube y baja, están nuestras emociones. Y no tenemos un equilibrio, entonces no podemos confiar en nuestras emociones. Lo único que podemos confiar es en la persona viva de Jesús, solamente en Él.
El principio, la victoria cristiana, hermanos, no depende de cuán fuerte soy o cuán fuerte eres, sino de cuán conectado estoy en mi comunión al Señor y pertenezco a Él. Bien, vamos a ilustrarlo con un pasaje bíblico. David no venció a Goliat porque era hábil, o si era hábil David, ni siquiera era un guerrero, era un pastor, sino porque iba, ¿cómo iba, perdón? ¿En el nombre de quién? De Jehová de los ejércitos, dice la palabra. Vamos ahí a 1 Samuel 17:42. Vean cómo las características de nosotros, el hombre, que nosotros vemos las cosas humanamente y creemos que por lo que vemos son así las cosas. Dice aquí en 17:42 de 1 de Samuel, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, o sea, lo despreció, lo ignoró, lo hizo menos. ¿Por qué? Porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer, o sea, como que, este amigo no creo que mate una mosca. Entonces, lo hizo menos, lo ignoró. Y le dijo al filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando muchas veces te ofenden por ser cristiano, hermanos, así como lo está diciendo aquí David, no estaba provocando al pueblo de Israel, estaba provocando a Dios, dice, le estaba diciendo a Goliat. Y así como Jesús le dijo a Pablo también cuando le iba persiguiendo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? Así, hermano, cuando tú entregas tu vida y cuando estás en comunión con Dios y empiezas a manifestar la vida de Dios en tu vida, aquel que te critique o que hable en contra de ti, no está hablando en contra de ti, está hablando de Cristo mismo, en contra de Cristo mismo, hermano. Sí, el 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Vean la confianza que él tenía, David, porque sabía que Dios estaba con él. Dice, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y también sabrá que hay un Dios en casa de oración Milpa Alta. Y sabrá toda esta congregación, dice, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Gloria a Dios. Vean, esa es la confianza que tenía David y la confianza que tú y yo debemos de tener cuando realmente estemos pasando situaciones. Por eso les decía, ¿qué es lo que te aflige en este día? ¿Cuál es la situación que vives en tu corazón? Refúgiate en Dios, Él es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. No confiemos en nuestras propias fuerzas, hermanos. Aplicación, hay poder y autoridad cuando peleamos las batallas fortalecidos en el nombre del Señor. Veamos la cuarta verdad, hay una cuarta verdad, el tipo de fuerza. Efesios 6:10 dice, y en el poder de su fuerza, de la última parte, dice, aquí Pablo usa dos palabras diferentes. Primero es poder, que en el griego es kratos, y se determina como fuerza dominante, autoridad soberana. Pedro y Juan, que pelearon la buena batalla de la fe con fuerza dominante y autoridad soberana, llenos del Espíritu Santo, cuando los interrogaron los gobernantes, ancianos, escribas, cuando preguntan que con qué autoridad o en qué nombre habían sanado al cojo de nacimiento. Esto lo vemos ahí en Hechos 4. Vamos a dar lectura a Hechos 4:12. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Vean, ellos, Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos pasaron tiempos con Jesús, vivieron con Jesús y sabían a quién estaban honrando. Dice que era en el nombre de Jesús que este hombre había sido sanado. Y les dice en el 11, este Jesús es la piedra reprobada. Y la palabra reprobada significa nuevamente tener en poca estima o menospreciar o despreciar. Dice, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y vean esta parte, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hermanos, cuando tú y yo nos llenamos de la palabra de Dios y ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, va a haber personas que también no te van a contradecir cuando tú les digas la palabra de Dios, porque no somos nosotros, es la palabra de Dios viva la que estamos compartiendo. Y es algo que nosotros debemos entender, que dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente la de Cristo para alcanzar la salvación. ¿Cómo estamos peleando la batalla, hermanos? ¿Con nuestras fuerzas? ¿Cómo estamos peleando la batalla? La segunda parte de la palabra es fuerza. Y significa poder activo o energía eficaz. Y es la misma fuerza que resucitó a Cristo. Vamos allá a Efesios, por favor. Efesios 1:19. Efesios 1:19 dice, el cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole ¿de dónde? De los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Miren, Pablo describe este poder como un supereminente y activo en quienes tienen fe, conectándolo con la fuerza que resucitó a Cristo, proporcionando, hermanos, fortaleza, confianza y esperanza para vivir la vida cristiana en medio de pruebas. ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana? Cómodamente. Los evangelizaron como me evangelizaron a mí, que me dijeron, si tú aceptas a Cristo, toda tu vida va a ser color de rosa, y yo me la creí. Entonces aquí tenemos que vivir en medio de pruebas, y este versículo podemos entender que la vida cristiana, hermano, no se basa en el esfuerzo propio, sino en el poder sobrenatural de Dios, trabajando en la vida de aquellos que confían en Él. Principio, no peleemos en nuestras fuerzas humanas, hermanos, sino en el espiritual, como dijo Pablo ahí en Efesios 6:12. Vamos ahí a Efesios 6:12, por favor. Aquí nos está mostrando Pablo que la lucha no es contra carne. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo, ¿qué? Invisible. En la Reina Valera dice espiritual, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, ¿con quién es la lucha? Estamos luchando contra potestades, gobernadores y autoridades del mundo invisible, del mundo espiritual.
Nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra otra iglesia, no es contra tu papá, no es contra tu mamá, no es contra tus hijos, no es contra tu esposo. La lucha es contra el enemigo. Pablo aprendió a pelear la buena batalla de la fe espiritualmente, ahí en 1 Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, o sea, se restringe uno mismo. Dice, se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, como a la verdad, como a la aventura. O sea, sin meta clara ni propósito, dice. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Por ejemplo, ¿un boxeador tira golpes nada más al aire? ¿Así sin propósito? No. Un boxeador busca noquear a su contrincante. Entonces lo que nos está diciendo aquí. Pablo afirma que su vida cristiana tiene dirección y objetivo. Y de tu vida y mi vida, hermanos, también tiene dirección y objetivo. Nuestro objetivo es llegar con Cristo a vivir eternamente con Él. No vive una fe improvisada o emocional sin compromiso real. Por eso el cristianismo, hermanos, no es una carrera desordenada, sino una vida dirigida por la voluntad de Dios. Cuando tú y yo, hermanos, nos ponemos nos ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, Él dirige tu vida, Él dirige nuestras vidas. Él nos guía, Él nos enseña a caminar en sus caminos. Dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo. O sea, someto los deseos y pasiones del cuerpo hasta que sea mi esclavo, es decir, hasta dominarlo. Eso solamente lo podemos conseguir con la fuerza de Dios. Sea cual sea esa debilidad que tú tengas, aquel pecado que hayas practicado antes de conocer a Cristo, hermanos, yo se los digo por experiencia propia. Cuando Dios me empezó a hablar, muchas veces yo me llegué a postrar, como en los primeros días que llegué, cuando tienes ese primer amor, cuando vives ese amor por Dios que yo anhelaba, morirme, pero no por el hecho de que, qué sufrimiento en la vida, no, sino porque cuando Dios me hizo entender quién era Él, cómo era Él, yo quería estar en su presencia. Señor, ya no quiero estar en esa tierra. Y entonces cuando yo me di cuenta de mi pecado, yo me postraba muchas veces, me tiraba en el piso, y Señor, como un niño berrinchudo prácticamente ahí, Señor, ayúdame, ayúdame, una y otra vez clamando por esos pecados que yo andaba practicando. Clamé a Él y Él me escuchó. Él me escuchó porque Él me dio la fortaleza. Y lo mismo que está diciendo aquí, o sea, nos tiene que dar la fuerza para poder dominar ese pecado, ese deseo de la carne, sea cual sea. La palabra dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Es decir, Él conoce tu debilidad. Pero el problema aquí no es de que Él lo conozca, es de que tú conozcas a Dios y que lo entregues a Él. ¿Para qué? Para que a través de la fuerza que Él nos pueda dar, podamos nosotros dejar ese pecado a un lado. Sea cual sea, hermanos. Hay muchos que creemos que, le platicaba apenas a mi esposa de un hermano que conocí en otra congregación. Eh, este hermano me decía, no, hermano, yo tengo la lucha más fuerte que puede tener un cristiano. Yo decía, pues, ¿cuál ha de ser? Yo tenía la mía, yo consideraba la mía también la más fuerte. Es que mi esposa no es creyente, tengo el enemigo en casa, me decía él. Y para él era su lucha más fuerte. Pero hay otros, como el alcohólico. ¿Cuál es su lucha más fuerte? No puede dejar el alcohol. El drogadicto, el adúltero, el que practica inmoralidad sexual. Para ellos todos tienen una lucha, hermanos, todos tenemos una lucha, pero ¿qué creen? Dios nos puede ayudar si tú crees, si tú confías y le pides la ayuda, Él te va a confiar, te va a ayudar. Y te va a dar la fortaleza para poder vencer, sea cual sea ese pecado que aún estamos practicando, sea la murmuración, el chisme, lo que practiques. Y si ya no estás practicando, gloria a Dios. Pero de todas maneras, pongámonos a cuenta con Dios cada que tengamos oportunidad. Dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, un anunciador de buenas noticias, y si yo mismo venga a ser eliminado, dice Pablo.
Aplicaciones prácticas. Necesitamos, hermanos, reconocer nuestra debilidad porque Dios no fortalece al autosuficiente, sino que fortalece al que dice, Señor, sin ti nada puedo hacer. Como lo dice 2 de Corintios 12:9. Vamos para allá, por favor. 2 de Corintios 12:9 dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Dice, por lo cual, el 10, por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Pablo reconocía que Jesús era su fortaleza y es lo que nosotros tenemos que reconocer. Cristo es nuestra fortaleza, hermanos. Él es quien nos fortalece. Segundo principio, conéctate diariamente al Señor con tiempo de oración, alabanza, adoración y llenándote de la palabra de Dios para tener una dependencia real. Conéctate diariamente al Señor con tiempos de oración, alabanza y adoración y llenándonos de la palabra de Dios para tener una dependencia real de Él. Salmos 34:1. Dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Vean, bendeciré a Jehová y su alabanza estará continuo en mi boca. Y dice el 42, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Eso es lo que dice Dios a través de su palabra. Hermanos, antes de decir, como dice la palabra, ponte la armadura o resiste al diablo, peleemos la buena batalla. Dios te dice, fortalécete en mí. Un creyente débil es presa fácil. Miren, yo no sé si ustedes, yo cuando tengo oportunidad de ver algo en televisión, a mí me gusta ver mucho sobre el mundo natural, o sea, los animales. Y he visto cómo muchas veces hay manadas de leones cazando y cazan a los animales o más viejos o más enfermos o débiles o separados de la manada. ¿Y esto qué nos enseña, hermanos? Cuando tú y yo no nos acercamos a Dios, nos vamos a ir enfermando espiritualmente también y somos presa más fácil. O cuando somos alejados, de, ay, yo creo que voy hasta el otro mes. O a lo mejor voy cuando venga el pastor. Y entonces no buscamos de Dios y nos apartamos. Y cuando nos apartamos somos presa más fácil del enemigo. O cuando también estamos débiles o enfermos, les decía, cuando estamos débiles o enfermos por no buscar de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos restaura. Pero un creyente fortalecido en el Señor es fuerte, imparable, continúa a pesar de las circunstancias. Que no se te haga carga, hermano, leer la palabra. Cuesta trabajo, yo lo sé, hermano. Yo he vivido esa situación. Ah, Señor, quiero orar, pero tengo sueño. Y luego más los días pasados que hacía un frío de que, ay, ni ganas de levantarse. Pero a veces también nosotros tenemos que hacer un sacrificio, forzarnos, cargar nuestra cruz y seguir a Jesús, negarme a mí mismo. Esforcémonos para seguir buscando de Él. Tal vez hoy, hermano, te sientes cansado o tal vez has peleado tú demasiado tiempo solo y crees que Dios no te escucha o crees que estás apartado de Dios o que Él se ha alejado de ti. Tal vez sientes que tu fuerza se acabó o que ya no puedes más. Escucha la voz del Señor que te dice, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Como les decía en el inicio, tú y yo no tenemos opciones. Tú y yo, hermanos, tenemos a Cristo en nuestras vidas para que Él sea ayudándonos en todo. Oremos, pongámonos de pie. Démosle gracias a Dios. Y si en algo hemos estado fallando, hermanos, ponte a cuentas con Él también. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta noche por esta palabra, Señor, en la cual nos dices, fortalécete en mi gracia. Bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, tú eres todo y eres mucho más que suficiente, Señor. No necesito nada más si tú estás conmigo, bendito Dios. Gracias, Señor, te doy en esta noche, porque a pesar de ser quien soy, a pesar, Señor, de mis debilidades, de mis flaquezas, de muchas veces mi incredulidad, Señor, tú, Señor, sigues obrando hasta hacer tu obra perfecta en mi vida. Gracias. Gracias, Señor, te doy en esta noche. Te ruego, Padre, perdona mis faltas, Señor. Si alguno de los que estamos aquí hemos fallado, Señor, en alguna situación, perdónanos. Perdónanos, Señor. Renueva nuestras fuerzas en esta noche, Padre. Danos, Señor, de tu Santo Espíritu, que seamos fortalecidos. Danos, Señor, de esa perfección que eres tú, Señor. Señor, hoy dejamos de confiar en nuestras fuerzas y nos afirmamos en ti. Renuévanos, Señor. Fortalécenos. Haznos nuevas personas. Llévanos, Señor, a caminar en el poder de tu fuerza. Llévanos, Señor, en tu mano para seguir caminando, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Alábale. Alábale, hermano. Conquistado, Dios, más fuerte fuiste que yo. Que me venciste, no soy nada sin tu amor. Oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. Me has conquistado, Dios, más fuerte fuiste que yo. Y me venciste, no soy nada sin tu amor. Dijiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. ¿Cómo pude pensar que podría vivir sin acordarme más de ti? Dejar de hablar de tu amor por la humanidad. Corazón, fuego ardiente que no pude sufrir. Me has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Te amo, Señor, no busques más y úsame a mí.
conquistado, Dios, más fuerte fuiste que yo, y me venciste, no soy nada sin tu amor. Me redujiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo, a ti me rindo, me convenciste con amor. Yo pude pensar que podría vivir sin acordarme más de ti, dejar de hablar de tu amor por la humanidad. Pero había en mi corazón un fuego ardiente que no pude sufrir. Convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Y es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Te amo, Señor, no busques más y úsame a mí. En medio de la angustia, tú estás conmigo, tú eres mi Dios, el Todopoderoso. En la fuerza quiero ser fiel a ti. Tú me sostendrás. Y es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Te amo, Señor, no busques más y úsame a mí. Te amo, Señor, no busques más y úsame a mí. Rindo a ti, no busques más y úsame a mí. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aplausos fuertes para Él. Pues nos despedimos de los que se conectaron por medio de las redes sociales. Muchas gracias. Esperemos en Dios en la próxima, con este próximo servicio nuevamente conectarnos y vernos. Gracias. Y hermanos,